¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Vamos a comenzar con digamos la explicación de lo que son sistemas de comunicación en la clase 1 y el apunte que ustedes ya a esta altura tienen. Vamos a comenzar en todo caso comentando un poquito qué es un sistema de comunicación, ¿no? Un sistema de comunicación será un dispositivo o conjunto de dispositivos que me va a permitir transmitir un mensaje desde donde es emitido hacia el lugar en donde necesita ser recepcionado. Ambos lugares, digamos, tanto el lugar de emisión del mensaje como el lugar de recepción, pueden estar separados desde unos pocos metros hasta quizás millones de kilómetros, ¿no? Como es el caso de las ondas espaciales que reciben comunicación y envían comunicación hacia sus bases en la Tierra, ¿no? Bueno. Un sistema de comunicaciones en general tiene un transductor de entrada, que es un dispositivo que lo que hace es acondicionar el mensaje de entrada a una forma tal, digamos, que sea útil para el transmisor, que a su vez lo acondiciona para que pueda ser transmitido a través de un canal de transmisión. En el caso de la transmisión por ondas electromagnéticas, ese canal de transmisión puede ser desde un medio guiado como un cable o una guía de onda, por ejemplo, o bien puede ser el aire o el vacío. A través de este medio se propaga la onda electromagnética, que es tomada por un receptor y de vuelta acondicionada para ser útil al receptor que necesita esa información. Las perturbaciones son las distintas señales de orden generalmente aleatorio que de una u otra manera se mezclan con la señal transmitida, pero que no constituyen información útil. De tal manera que lo que ocurre con estas perturbaciones es que de una u otra forma tienden a degradar el mensaje que se está transmitiendo. Yo acá hice otro esquema en donde se representan los mismos elementos que vimos recién, pero desde otro punto de vista. Acá tengo un pequeño emisor de radio, acá tengo un pequeño receptor. Por supuesto, cuando emito una señal de sonido, un micrófono la acondiciona para que pueda ser útil al transmisor de radio. Este transmisor hace que la señal esté en condiciones de transmitirse a través de una antena. La antena la emite a través de un medio de comunicación, un medio de transmisión, que en este caso puede ser el aire. Es recepcionada por otra antena que finalmente la inyecta en un receptor que termina por de vuelta convertirla a una señal audible. Es decir, acá vemos la onda de entrada que finalmente es recuperada a la salida. Bueno, estas son los elementos básicos de un sistema de comunicaciones. Yo acá, por supuesto, puse como, o en todo caso la figura esta que estoy usando tiene como medio de propagación el aire, pero podría ser un cable, por ejemplo, que una tanto emisor como receptor. Bueno, acá están está escrito lo que hemos dicho, y vamos a repasar un poquito algunos conceptos que tienen que ver con los elementos que conforman una señal periódica. Hay dos clases de señales, digamos, se pueden clasificar así. Tenemos por un lado señales que no son periódicas, son señales que no se repiten nunca. Por ejemplo, el habla no es una señal periódica porque es siempre distinta. Y después tenemos señales periódicas, que son las que se repiten constantemente, como es el caso de esta onda de acá. Yo dibujé una onda sinusoidal, pero hay otras formas de onda que también son periódicas porque se repiten, la forma de onda se repite constantemente. Todas las ondas periódicas tienen en común algunas cosas. Una de las cosas es la amplitud. Si la onda está centrada en el cero, la altura, digamos, que alcanza
desde acá hasta el extremo, ¿ven? Donde el pico está el que llega la onda, este nivel, digamos, se denomina amplitud. En el caso de las ondas de tensión, esa amplitud se mide en volts. Una onda tendrá una amplitud de tantos volts o de tantos milivolts. Otra característica muy importante que tiene una onda periódica es el periodo. El periodo es el tiempo en el cual la onda recorre un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Bueno, es, por ejemplo, desde acá hasta acá. ¿Ven? Acá ven todo esto hasta acá. ¿Ven? Es por decir así, el elemento de la onda que se repite constantemente. Un ciclo lo puedo tomar desde dos puntos cualesquiera, por ejemplo, entre dos valles, entre dos cruces por cero hacia arriba, o entre dos cruces por cero hacia abajo, digamos, entre puntos en donde la onda, digamos, recorre o pasa por un lugar con el mismo sentido. Por ejemplo, si yo estoy buscando, si considero los cruces por cero, bueno, voy a considerar los cruces por cero hacia arriba, por ejemplo. Entonces, cruza hacia cero, cruza por el cero hacia arriba, acá cruza por el cero hacia abajo, tengo medio ciclo, vuelve a cruzar por el cero hacia arriba, ahí tengo un ciclo completo, se repitió la onda. A partir de ahora, ven, vuelvo a repetir el siguiente ciclo. Entonces, el tiempo que tarda en repetirse es el tiempo en el que recorre un ciclo, y ese tiempo se llama periodo. Luego, la cantidad de ciclos que entra en un segundo se llama frecuencia. Frecuencia con la cual se repite la onda. Y se da en tantos ciclos por segundo. La relación entre digamos, la frecuencia y el periodo es que la frecuencia es la inversa del periodo y el periodo es la inversa de la frecuencia. Por ejemplo, acá tenemos una señal de 10 MHz y me pide indicar la frecuencia en Hz o en ciclos sobre segundo. Bueno, si tengo 10 MHz, sabemos que mega significa 1.000.000, o sea que son 10 a la 6 ciclos. ¿Ven acá? ¿Ven? Son 10 a la 6 Hz o 10 a la 6 ciclos, que significa que son 10 millones de ciclos en un segundo. Significa que la onda repite este ciclo 10 millones de veces en un segundo, por eso son 10 MHz. Bueno, ¿cuál será el periodo? El periodo es lo que tarda en repetirse, lo que tarda en recorrer la onda cada ciclo. Como lo calculamos haciendo la inversa de la frecuencia, o sea, 1 sobre 10 a la 6, ¿ven? 1 sobre 10 a la 6. Y esto me da 0,1 millonésima de segundo, es lo que tarda en repetir cada ciclo. 0,1 millonésima de segundo es esto, es 1 por 10 a la 7. 10 a la menos 7, perdón. Bueno, y después hay otro concepto que es el de la longitud de onda. ¿Qué es lo que ocurre? En el caso de las ondas electromagnéticas, la onda se propaga a la velocidad de la luz, prácticamente a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, como tiene una velocidad de propagación, la longitud de onda va a ser el tiempo que la distancia que la onda recorre en el tiempo que tarda en reproducir un ciclo. Es decir, esta es la velocidad de la luz, ¿ven? Los 300.000 kilómetros por segundo, o 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, un 3 con 8 ceros. La velocidad multiplicada por el tiempo me va a dar la distancia que recorre en ese tiempo, en un periodo, en el tiempo de un periodo. Entonces, ¿qué significa? Que en el tiempo que tarda en reproducir un periodo, en reproducir un ciclo, es decir, el tiempo de su periodo, recorre 30 metros. Esto de acá es la longitud de onda de una señal de 10 MHz. Vamos a repasar un poquito
fíjense ustedes, ¿no? En recorrer un ciclo, en completar un ciclo, tarda 1 por 10 a la menos 7 segundos. 1 por 10 a la menos 7 segundos multiplicada por la velocidad que tiene, lo que me va a dar es, en ese tiempo, cuánto se propaga la onda. Bueno, entonces, en el tiempo que tarda en recorrer un ciclo, es decir, en el periodo, se propaga o recorre 30 metros. Por eso se dice que una onda de 10 MHz tiene una longitud de 30 metros. Hablar de frecuencia o hablar de longitud de onda es exactamente lo mismo. Y eso lo vamos a ver acá en el espectro electromagnético. ¿Ven? Longitud de onda, frecuencia. Y lo que ocurre acá es que tengo una lista de los usos y los medios de transmisión de las distintas señales electromagnéticas de acuerdo a la frecuencia que tienen. Por ejemplo, tenemos el ultravioleta, la luz visible, el infrarrojo. Se transmiten ya sea mediante fibra óptica guiando un rayo láser o rayos láseres propagándose en el aire. Después, fíjense ustedes, 10 a la menos 6 metros, ¿no? Esto es una millonésima de un micrómetro, digamos, ¿no? De longitud de onda. Significa que varía tan rápido que a la velocidad de la luz solo se puede propagar una millonésima de metro, una señal con estas frecuencias tan grandes que tenemos acá. A partir de acá ya tenemos ondas electromagnéticas en el campo de las ondas de radio. ¿Ven? 10 GHz, ¿ven? 1 centímetro de longitud de onda. ¿Ven? ¿Qué son frecuencias? Bueno, son frecuencias ya que se usan para transmisiones convencionales, ¿no? Por ejemplo, el VHF, frecuencia muy alta, históricamente es la gama de frecuencias que se usan para radio, FM y televisión, por ejemplo, televisión analógica común. UHF también se usa o se usó para transmisiones de televisión convencional. En algunos aparatos, acá nunca se llegó a utilizar, acá teníamos los canales del 2 al 13, que es VHF, pero canales posteriores al 13 venían en otro cambiacanales en los televisores viejos y correspondían a las frecuencias de UHF. Bueno, y entonces para cada frecuencia tengo la longitud de onda que le corresponde, y es indistinto hablar en una cosa o en otra, digamos. Bueno, tenemos distintos tipos de modulación. La modulación, que es el proceso mediante el cual yo le imprimo a una onda electromagnética una cierta información. Tengo dos tipos básicos de modulación. Una modulación más bien analógica, en donde en ningún punto de la comunicación, en ningún punto del sistema de comunicación voy a tener una digitalización de ninguna clase. Esa es una comunicación analógica. Y después tendré comunicaciones digitales en donde en algún lugar tengo una digitalización. Por supuesto, cuando estoy transmitiendo ya sea voz o sea audio, sea voz, música, lo que fuere, u otro tipo de información, no sé, imágenes, finalmente tengo que convertir a analógico para que sea útil al ser humano, ¿no? Porque el ser humano solo reconoce información analógica. Pero bueno, hay sistemas que son completamente analógicos, como la radio AM común, la radio que uno pone para escuchar el partido de fútbol o para escuchar música con la FM, que es totalmente analógica. Y después uno tiene transmisiones digitales, como puede ser la televisión digital abierta o también transmisión de radio por una tecnología similar, por tecnología digital, que son, y usan modulaciones distintas. Sin embargo, el proceso de modulación siempre implica imprimir sobre
la onda electromagnética una información. Entonces, modular siempre significa eso, significa imprimir información sobre una onda electromagnética. Bueno, para imprimir esa información hay varias cosas que se pueden hacer. Volvamos un poquito acá al esquema de la onda electromagnética, de una onda común. Yo acá tengo la amplitud, ¿no?, que es esta altura que está acá. Si yo hago que la altura de la señal electromagnética varíe en función de la onda modulante, voy a tener una modulación en amplitud. Si yo lo que hago es hacer que sea la frecuencia la que varíe en función de la señal de entrada, voy a tener una modulación en frecuencia. Que son las dos modulaciones clásicas, típicas y por supuesto más comunes que existen y que todos tenemos. En el caso, por ejemplo, de la señal en frecuencia modulada, hasta los teléfonos más nuevos tienen un receptor de FM integrado, ¿no?, empleando justamente o decodificando ese tipo de modulación, la modulación por variación de frecuencia. Vamos a comenzar con la modulación de amplitud, ¿no?, la famosa AM. Como decíamos recién, es la modulación más común y diríamos que prácticamente la más antigua. Tiene muchas ventajas. Una de las mayores ventajas que tiene es que el receptor de la señal de AM es un receptor sencillo de construir y eso, digamos, en los primeros días de la radio, digamos, era muy importante porque los equipos no podían ser muy complicados porque, digamos, agregar complejidad era agregar muchísimo costo y muchísimo peso y mucho consumo y gran tamaño, ¿no? Entonces, en la primera época de la radio hacía falta que los receptores sean simples, para que sean relativamente manejables y relativamente económicos. Mientras que la estación emisora podía tener mayor complejidad. Bueno, la señal de AM tiene una forma matemática como esta. No hay que hacerse demasiado problema, pero tiene una forma matemática como esa. Acá distinguimos algunas cosas. Omega C es la frecuencia angular de la onda portadora, es decir, de la onda electromagnética que va a transportar la información. Y justamente tiene la C por carrier porque, bueno, viene del inglés, ¿no? Bueno, entonces este término corresponde a, o este factor acá puesto, corresponde a digamos la señal portadora. La señal modulante viene representado por este término de acá. Fíjense ustedes, la frecuencia angular es omega m, omega, o la frecuencia angular de la modulante. La frecuencia angular es la frecuencia que acabamos de ver, ¿no?, la cantidad de ciclos por segundo, pero multiplicada por 2pi, es decir, por 6,28. Recuerden que pi es 3,14, 2pi es 6,28. O sea que yo tomo una frecuencia tantos hertz y la multiplico por 6,28 y obtengo la frecuencia angular de esa señal. Bueno, dicho esto, aparece también acá, ¿no?, el factor del índice de modulación, y acá BC es la amplitud de la portadora. Digamos, es el nivel máximo que alcanza la portadora, la amplitud de la portadora. Ambas señales, en este principio, digamos, en este primer estudio, se suponen que son señales senoidales, es decir, tanto la onda, digamos, la frecuencia o digamos la portadora, como la señal modulante. En un ejemplo realista, la señal portadora seguiría siendo una senoidal, pero la señal modulante puede ser cualquier cosa. Para simplificar, lo que vamos a hacer nosotros es dar la expresión de la onda de AM, considerando que la señal modulante es una señal, bueno, cosenoidal en este caso, por una cuestión de simplicidad. Bueno, entonces,
el índice de modulación es la relación entre la amplitud de la señal modulante dividida la amplitud de la portadora. Esta es una relación, el índice de modulación, que varía entre 0 y 1. ¿Cuándo vale 0? Cuando no estoy modulando nada, cuando la amplitud de la modulante es nula. O sea que no tengo señal modulante. Cuando no tengo señal modulante, el índice de modulación es 0. Cuando la amplitud de la modulante es igual a la amplitud de la portadora, tengo índice de modulación 1 o 100%, más allá de lo cual, si sigo aumentando la amplitud de la modulante, tengo una sobremodulación. Por lo general, ¿no?, el índice de modulación va a variar entre nada y el 100%. Bueno, esta fórmula de acá se puede trabajar un poquito matemáticamente, y llevarla hasta esta fórmula de acá. No es muy complicado, ustedes después hay que tener en cuenta esta relación trigonométrica que aparece en cualquier tabla, digamos, no es nada complicado. Pero el caso es que trabajando un poco con esa formulita, llegamos a esta fórmula de acá. En esa fórmula de acá yo tengo la portadora, que es esta, ¿ven? La amplitud de la portadora multiplicada por un término cosenoidal que varía en función del tiempo. Es decir, me aparece la portadora en la señal de AM, aparece la portadora, y después me aparecen dos señales más. Las dos señales tienen la misma amplitud, es la amplitud de la portadora multiplicada por el índice de modulación dividido 2, ¿ven? BC por M dividido 2. Y lo mismo acá, BC por M dividido 2. O sea, tengo la portadora más dos señales, y estas dos señales tienen la misma amplitud máxima, digamos, la misma amplitud en los dos casos. Lo que no tienen iguales son las frecuencias. Fíjense ustedes. Una de las señales, su frecuencia, va a ser la frecuencia de la portadora menos la frecuencia de la señal modulante. O sea que esta señal va a estar antes de la portadora en frecuencia, no va a ser una frecuencia más baja que la portadora. La otra señal tiene una frecuencia que es superior a la portadora, porque es la frecuencia de la portadora más la frecuencia de la modulante. A esta señal se la llama banda, ¿ven? Bueno, está justo al revés acá, pero a esta señal, la que tiene una frecuencia inferior a la portadora, es la banda lateral inferior, y la que tiene una frecuencia superior a la portadora es justamente la banda lateral superior. Cada una de esas señales se llaman bandas laterales. Ahora vamos a ver por qué, pero es muy sencillo. Y fíjense ustedes que aparece, recién acá no tengo nada, acá esta portadora es la portadora sola, no tiene información de la modulante. O sea que este término en realidad no transmite ninguna información. Las que transmiten información son las bandas laterales, ¿ven? ¿Por qué? Y bueno, porque me aparece la frecuencia de la modulante. Esto significa que la información en el esquema de modulación de AM convencional aparece transmitida en las bandas laterales. Y acá, ven, en la señal portadora no tengo información. Se usa para la comunicación, pero no tengo información. Eso ha llevado a que haya sistemas en donde la portadora se suprime. ¿Para qué? Para que toda la potencia del transmisor se derive hacia las señales portadoras, que son las que realmente llevan la información. De eso nos ocuparemos quizá más adelante. Bueno, lo que les decía recién, ¿ven? Yo tengo una frecuencia modulante, ¿ven? Acuérdense, la frecuencia modulante estaba dada por, ¿ven?, este término de acá, ¿ven? Tengo una frecuencia modulante, que es esta. La frecuencia modulante, la frecuencia de la señal modulante, para hablar con propiedad, es por lo general baja, ¿no? Típicamente en un sistema de AM va a ser audio. El audio para el
para el oído humano, digamos, va entre 0 o un poco más de 0, digamos, entre unos 20 y 20 kilociclos, entre 20 y 20.000 ciclos por segundo. Mientras que la frecuencia portadora puede ser de millones de ciclos por segundo. Entonces es mucho más elevada que la frecuencia de la señal modulante. Bueno, acá ven, ahí aparecen las bandas laterales. ¿Ven? Esta es la portadora y me aparece una banda lateral que es la frecuencia de la portadora menos la frecuencia de la modulante, y me aparece una banda lateral superior que es la frecuencia de la portadora más la frecuencia de la modulante. Es decir que entre acá y acá, digamos, hay una distancia igual a la frecuencia de la modulante, y entre acá y acá también hay una distancia igual a la frecuencia de la modulante. Este gráfico, digamos, donde yo represento las componentes de acuerdo a la frecuencia que tienen, se llama espectro. De tal manera que esto es el espectro de la señal de AM. Yo acá, la altura representa las amplitudes de cada una de estas señales, y el eje horizontal me representa la frecuencia en donde están situadas esas señales. Es decir, me representa en realidad la frecuencia de esas señales. Bueno, lo que decíamos recién, vamos a ver un poquito la potencia, ¿no?, de una señal de AM. ¿Cómo va a ser la potencia de una señal de AM? Bueno, voy a tener una cierta potencia en la portadora más una cierta potencia en cada una de las bandas laterales. Así que la potencia total va a ser la suma de la potencia que tengo en la portadora más la potencia que tengo en la banda lateral inferior más la potencia que tengo en la banda lateral superior. ¿Ven? Esto de acá. ¿Ven? La potencia total va a ser la potencia de la portadora, esta de acá, más la potencia de la banda lateral inferior, que es esta de acá, más la potencia de la banda lateral superior, que es esta de acá. Toda esta potencia es la potencia total que consume, menos las pérdidas, ¿no?, el transmisor. Bueno, sabemos nosotros que la potencia, digamos, siempre es proporcional al cuadrado de la tensión. Ese concepto, digamos, a nosotros nos permite plantear esta formulita de acá, ¿no?, en donde, ¿ven?, el cuadrado de la tensión de la portadora multiplicado por una constante que es la que me da la proporcionalidad, digamos, va a ser la potencia de la portadora, y lo mismo hago para las otras dos bandas laterales. Fíjense ustedes que si vamos nosotros a esta formulita de acá arriba, ven, esto de acá, esto, BC sobre 2 por M, en los dos casos es la amplitud de las bandas laterales. O sea que acá, ven, esta es la amplitud de una de las bandas laterales y esta es la amplitud de la otra banda lateral. Entonces la amplitud al cuadrado de la banda lateral inferior me va a dar un proporcional de la potencia, y la amplitud de la banda lateral superior al cuadrado me va a dar también un proporcional de la potencia. Bueno, si uno resuelve estos cuadrados de acá, ven, termina que efectivamente, ¿no?, la potencia, fíjense ustedes, ¿no?, acá, cuando yo resuelvo, ven, aparecen estos cuatro de acá. ¿Qué es lo que ocurre? Dijimos nosotros, el índice de modulación varía entre 0 y 1. 0 es cuando no tengo señal modulante, y 1 cuando la amplitud de la señal modulante es igual a la amplitud de la señal de la portadora, y ese es el caso, por decir así, donde tengo la mayor modulación. Bueno, si uno considera ese caso donde tengo la mayor modulación, M vale 1. Y estaríamos en este caso de acá. Por eso, cuando uno resuelve esto, ven, acá me queda BC cuadrado, acá me queda BC cuadrado, que es BC cuadrado por K, que es la potencia de la portadora,
Y lo mismo acá, me queda BC cuadrado por K, que es la potencia de la portadora, y este 2, este cuadrado, ¿no es cierto?, hace que este 2 termine siendo un 4, y este cuadrado hace que este 2 también termine siendo un 4. Y la cuestión, cuando uno termina de hacer todo este análisis, es que acá, digamos, la potencia de las bandas laterales va a ser la potencia repartida entre las dos bandas laterales va a ser 1/2 de la potencia de la portadora. Cada banda lateral tiene 1/4 de la potencia de la portadora. Por eso cuando sumo las dos, la potencia de las dos bandas laterales, 1/4 más 1/4 me da 1/2, y de ahí sale, ¿no?, que es el mejor de los casos, es la suma de las potencias de las bandas laterales me da la mitad de la potencia de la portadora. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo acá para ilustrar un poquito, ¿no? Decimos, bueno, si se desea que un transmisor irradie 10 watts en cada una de las bandas laterales, bueno, ¿cuál será la potencia que tendrá que tener el transmisor? ¿No? La potencia útil, digamos, que tendrá que tener el transmisor. Bueno, evidentemente, si quiero que irradie por cada banda lateral 10 watts, bueno, en total, digamos, 10 watts de una banda lateral más 10 watts de otra banda lateral, voy a tener 20 watts, ¿no? Y acá tengo, ven, los 20 watts que irradio en las dos bandas laterales. Bueno, ahora, ¿qué ocurre? De acuerdo a esta formulita de acá, ven, de acuerdo a esta fórmula de acá, la potencia en la portadora va a ser, bueno, el doble de la potencia de las bandas laterales. O sea que si yo en las dos bandas laterales gasto 20 watts, en la portadora voy a tener 40 watts. Ahora bien, el transmisor me va a tener que poder suministrar los 40 watts de la portadora más los 20 watts de las dos bandas laterales. Así que en total va a ser 40 más 20, me va a dar 60 watts. ¿Qué significa? Que fíjense ustedes, en este caso yo tengo que transmitir 10 watts, que es realmente la potencia en la señal que tiene la información, y para transmitir esos 10 watts tengo que invertir, digamos, o tengo que gastar, por decirlo de alguna manera, 60 watts, ¿no? Bueno, para eliminar, como les decía yo recién, hace un ratito, para lidiar con esos inconvenientes se han inventado otros sistemas que tratan de hacer que toda la potencia vaya a dar a las bandas laterales. Bueno, acá tenemos un dibujito, ven, acá tengo una señal modulante, ven, y acá tengo una señal portadora, y acá tengo una señal de AM, que ¿qué es lo que, si ustedes se fijan, ven, qué es lo que es? Es esta misma señal, pero recortada, por decir así, modulada en realidad, con esta otra señal. ¿Ven? Acá el tamaño, por decir así, ven, de esta señal, que es la portadora, varía siguiendo la forma de la señal modulante, que es esta señal de baja frecuencia de acá. Bueno, hemos recorrido todo el apunte, quedan unos pequeños ejercicios para hacer, que supongo que lo que hemos visto podrán hacerlo. Y en todo caso, por supuesto, cualquier cosa no tienen más que consultar. Como siempre, ha sido un gusto y será hasta la próxima.